Ya vamos a compartir pantalla. Deje buscar acá imágenes. Ya, vamos. Ya vamos, aquí están los dos temas que hoy día vamos a hablar, que es la carrera espacial y agitación y protesta. Son los dos subtemas o temas, llámelo así, porque igual lo vemos cada martes, ¿no? Usted lo pone como título. Póngale los títulos a dos temas porque usted sabe. Profe, no se ve, solo se ve. Bueno, yo solo veo la página que primero abrió. Ah, no se ve la otra. Ya, espérese un ratito. Entonces, porque compartí. Ya, ahí sí. Sí, Ahí, pero ya listo, ya muy bien. Ya, usted vio allí, están los dos temas, como siempre le estoy repitiendo todas las semanas, colóquenle en los temas, porque cuando yo mande mi lista de todo lo que yo he dado en el parcial, yo voy a poner la carrera espacial, agitación y protesta. No es que solo voy a poner la carrera espacial, no. Van a haber dos temas que ustedes puedan saber, ay, ¿a dónde hice esa clase? Entonces vaya colocándole los títulos porque son dos cosas totalmente distintas. Entonces vamos a iniciar primero con la carrera espacial. Dentro de la carrera espacial se inicia esta carrera espacial porque estamos viendo esos cambios, ¿no? Esos inventos que tuvo la sociedad durante el siglo XX, esos cambios culturales que existieron con ciertos descubrimientos o cosas que jamás habían visto, que llegaron a lugares que jamás nos imaginábamos y lo hicieron. Y entonces aquí la carrera espacial se inició en el año 1900, en los años 50, se inicia la carrera espacial. En el año 1957, la URSS lanzó el primer satélite artificial alrededor de la Tierra que se llamaba Sputnik. Aquí, en este Sputnik, es donde también fue la primera mascota o ser vivo terrestre, ¿no? Que ahorita vamos a ver en esta nave de aquí, el primer satélite. Luego puso en órbita a la perrita Laika, como les dije, en este mismo satélite se puso en órbita a la perrita Laika. En este caso, Laika fue el primer ser vivo terrestre, como les dije, que estuvo en órbita. Lo hizo en esa nave soviética, como les dije, la nave Sputnik. Allí fue la perrita Laika. ¿En qué año y en qué fecha específicamente se hizo ese viaje, ¿no? El 3 de noviembre de 1957. Mire que eso no está allí, yo le estoy diciendo. El 3 de noviembre de 1957 y también fue el primer animalito que murió también en órbita. ¿Ya? Entonces, este Sputnik fue el satélite, fue la nave que llevó a esta perrita laica en órbita, que fue el primer ser vivo terrestre que llegó, ¿no? Y también fue el primer ser vivo que también murió en órbita, y ese viaje que se realizó de este animalito, este ser vivo, fue el 3 de noviembre de 1957. También tenemos como otro dato que en 1961 al primer hombre que orbitó la Tierra en una nave espacial llamada Yuri Gagarin. Eh, Yuri Gagarin fue la persona que fue el primer hombre que orbitó la Tierra en una nave espacial. Gagarin fue un cosmonauta, también fue un piloto soviético que se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio. Y también su fecha, ¿no? La fecha donde él hizo ese viaje al espacio fue el 12 de abril de 1961. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano
en viajar al espacio exterior. También tenemos aquí por su parte que Estados Unidos lanzó su primer satélite en el año 1958. Durante esos años, ambos países realizaron programas de exploración espacial con notables avances, ¿no? Aquí estamos viendo, mire que la primera clase fue de todos los descubrimientos en lo que era cuestión de medicina, en objetos, ¿no? Que facilitó la vida de muchas personas, pero acá estamos viendo, pues, eh, cosas que quizás hasta ahora nosotros creemos como imposibles. Y también aquí durante esos años ambos países realizaron programas de exploración espacial con notables avances. En 1969 la nave norteamericana Apolo orbitó la Luna y el astronauta Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó ese satélite, ¿no? Ese es otro dato que tenemos, ¿sí o no?, de esa carrera espacial. Neil Armstrong fue el primer hombre que pisó ese satélite, es decir, la Luna. Y lo hizo en el año 1969 en esa nave norteamericana Apolo. Le dan un nombre, ¿no? La carrera espacial continuó en los años siguientes, pero con menos intensidad. Ya fue bajando eso, ¿no? Hay hasta una historia, hay una película. Cuando hablábamos, ¿se acuerda del apartheid, de las personas que sufrieron en ese tiempo, pues, la discriminación, discriminación racial terrible? Hay una película que ese día también yo se las nombré basada en esto, ¿no? Cuando se hacían estas carreras espaciales, cómo esas personas de color, ¿no? A pesar que vivieron tanta discriminación, fueron parte para que esto se llevara a cabo, ¿ya? Y es real, porque ahí esta película está basada en hechos reales y se le ha hecho monumentos a estas personas de color que fueron las que llevaron para que esto tuviera un resultado como ellos lo esperaban, pero gracias a esas personas. Porque no es solamente una nave, todo eso es un proceso, pero terrible, para que lleguen al objetivo es una cosa, y esa película demuestra el trabajo que hace esa gente para que no fracase lo que ellos hacen, ¿ya? Y estas personas de color tuvieron mucha influencia para que esto de verdad quedara para la historia, y ahí lo vemos, ¿no? En los textos, en todas las páginas, vemos reflejado que sí se cumplió lo que ellos se habían propuesto, ¿no? Llegar, enviar satélites, pisar por primera vez un satélite, entonces lograron eso. Ya, a pesar que en los siguientes años se fue disminuyendo, ¿sí o no?, esas carreras espaciales que habían ya iniciado con todas esas llegadas al espacio, también se fueron desarrollando investigaciones sobre las largas estancias en órbita y se construyó una estación espacial. En estos años se está completando otra estación espacial con la colaboración de varios países. También se han desarrollado los satélites de comunicaciones que sirven actualmente a todo el mundo. Aquí tenemos otro dato. Se desarrollaron satélites de comunicaciones que es lógico que eso sirve actualmente a todo el mundo. Los avances en la tecnología del espacio no solo fueron utilizados para los viajes y la propagación y la propaganda de sus éxitos, porque eso fue lo que también lograron, ¿no? Allí tomaron pues más renombre esos países que de verdad lograron llegar y que lo que ellos enviaban tenía éxito. También se aplicaron a los armamentos, los cohetes que lanzaban los satélites, y las naves podían cargar varias bombas nucleares de un continente a otro. Aquí tenemos otro dato. No solamente fueron utilizados los avances de la tecnología a los viajes al espacio, ¿no?, y a las propagandas que se hacían de los éxitos que tenían, sino que también fue utilizada, esos avances de la tecnología se aplicaron en los armamentos.
¿Por qué? Porque los cohetes que lanzaban los satélites y las naves ya podían cargar varias bombas nucleares de un continente a otro. Allí se aplicó también los avances de la tecnología. Los nuevos mecanismos de comunicación se utilizaron para la defensa. Sin embargo, muchas de las innovaciones tecnológicas de la carrera espacial fueron rápidamente incorporadas a la oferta de bienes tecnológicos en el mercado. Y aquí tenemos, en este caso, tenemos como datos importantes dentro de la carrera espacial y también como avances en la tecnología. Tenemos aquí que se inicia esta carrera espacial en los años 50, enviando el primer dato, el primer satélite artificial alrededor de la Tierra en el año 1957, como aquí tenemos. También el Sputnik, que se puso en órbita a la perrita Laika, que fue el primer ser vivo terrestre que fue enviado allá en la fecha de 3 de noviembre de 1957, y también fue el primer ser vivo que murió también en órbita. Otro dato, tenemos al primer hombre que orbitó la Tierra en una nave espacial, pues Yuri Gagarin, que fue en la fecha del 12 de abril de 1961, y él se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, Yuri Gagarin. Otro dato que tenemos allí en la carrera espacial, Estados Unidos lanzó su primer satélite en el año 1958, y también en el año 1969 tenemos que la nave norteamericana Apolo orbitó la Luna con el astronauta Neil Armstrong, donde es considerado el primer hombre que pisó la Luna, ¿no? Ese satélite. A pesar de eso, disminuyó la carrera espacial, pero se fueron o sea, se disminuyó en el sentido de los viajes, pero continuó ese desarrollo en las investigaciones para poder estar mucho más tiempo en el espacio, ¿no? Como les dije, eso es un proceso, a veces son como pruebas que ellos hacen y es a lo que salga, pero sí tuvieron éxito en muchos de esos. Algunos fracasaban, eso tampoco no los ponen como parte de la historia, porque detrás de estos éxitos también tenemos que darnos cuenta que hubieron también demasiados fracasos y pérdida de millones de dólares perdidos, porque esto cualquier país no lo hace, ¿ya? De por medio hay mucho dinero. Entonces, no sé si continuó con los viajes espaciales, pero sí siguieron investigando lo que ellos querían, ¿no? Tener más permanencia en esos viajes. Y pues allí igual se fueron construyendo estaciones espaciales, colaboraron muchos países para que se construyeran estas estaciones espaciales. También otro datito tenemos que están los satélites de comunicación que sirven actualmente a todo el mundo. Aparte de eso, no solo el avance de la tecnología influyó en los viajes, ¿no? Al espacio, sino que también fueron utilizados, lo aplicaron en los armamentos. ¿Por qué? Porque ya los satélites lanzaban cohetes y esas naves podían cargar bombas nucleares de un continente a otro. Ahora vamos en la parte del segundo tema, que es la agitación y protesta. Aquí tenemos nosotros, dentro de este tema, agitación y protesta, los cambios sociales, los cambios políticos y tecnológicos que se fueron reflejando en una sociedad. Eso es así. Siempre cuando hay un cambio, si estamos hablando de la tecnología, pues va a haber un cambio social. Entonces siempre van a venir así, como que van de la manito, ¿no? No se suelta. Entonces esos cambios sociales, políticos y tecnológicos se reflejaron en una sociedad que en muchos sentidos parecía que querer romper con el pasado. Los jóvenes crearon su propia cultura de la protesta que se extendió a varios campos. Aquí nosotros tenemos pues a los famosos hippies que ahorita vamos a hablar, ¿no? Por eso dice que los jóvenes crearon su propia cultura de la protesta que se extendió a varios campos. Desde los años 50, nuevas formas de música popular sacudieron las sociedades, especialmente a la juventud. ¿Se acuerda qué ritmo musical también hizo un cambio
cultural que vimos en la clase pasada? A ver, ¿quién se acuerda? El rock and roll. Eso, el rock and roll, muy bien, Joseph. Entonces, muchas músicas populares acudieron a sociedades que rompieron esquemas de culturas, porque, eh, como les dije, siempre es así, los estereotipos o los prejuicios que nosotros nos formamos de las personas o solo de pertenecer a una cultura, nosotros a veces satanizamos o damos comentarios, ¿no? En ese tiempo que un hombre bailara o que se ubicara un tipo de ropa, entonces todo eso se fue rompiendo a pesar de esos años, que no había quizás tanta, que la gente no era tan abierta al momento de pensar como ahora, ¿no? Ya hemos aprendido a respetar un poco más. Entonces, dentro de esos datos tenemos las nuevas formas de músicas populares que sacudieron las sociedades, especialmente a la juventud. También tenemos allí, en cambio fue mucho más allá, puesto que en varios países industrializados se desarrolló el movimiento hippie. Cuando hablamos nosotros, ¿se acuerdan que hablamos ya de la industrialización, los cambios, pues que fueron, de verdad que fueron que dimos la vuelta, ¿no? Para las personas que quizás sí mejoraron la calidad de vida, otras, como si ustedes recuerdan la explotación que vivía el trabajador en ese tiempo cuando se da este cambio, ¿no? De la industrialización. Vimos cómo se explotaban a las personas, cómo buscaban a ciertas estrategias para ellos tener más ganancias, ¿no? Como industrias, ¿se acuerdan que contrataban a niños, contrataban a mujeres embarazadas, ¿sí se acuerdan de esos datos? Para ellos poder pagar menos que una persona normal, eh, que no estaba dentro de esas etapas. También, ¿se acuerdan? Los lugares donde se trabajaban no eran aptos, ¿no? Mucha gente enfermaba, las jornadas eran terriblemente largas, entonces era una explotación terrible. Entonces, bajo este cambio de industrialización, se desarrolló el movimiento hippie, porque ese movimiento hippie sabemos que sigue, no es que ya el movimiento hippie desapareció, continúa y ustedes a veces conocen, ¿no? Han visto, no es que solamente a través de la televisión, lo vemos, ¿no? Muchas personas que están dentro de este movimiento, que creen en este movimiento, que los hippies surgen de una manifestación contracultural estadounidense en la década de los 60. ¿Ya? Allí ellos aparecen, no surgen como una manifestación contracultural. Ellos, ¿cuál era el objetivo o por qué se crea este movimiento hippie? ¿Ya? Porque ellos siempre profesaban los valores de anarquía, no violenta, la revolución sexual, también ellos por la preocupación del medio ambiente, etcétera. Con ese objetivo es que esto se desarrolle ese movimiento hippie, que la gente tuvo muchos seguidores, ¿ya? De este movimiento hippie que todavía existe. Son gente que ustedes, a ver, ayúdenme, ¿qué se les puede también agregar a ese movimiento hippie? Esas personas que le decimos, eres un hippie, que también se escribe como, ahí usted lo ve aquí, hippie, también se escribe tal como usted lo escucha, hippie. Ya, ¿qué le podemos agregar a este movimiento hippie? ¿Cómo son esas personas? A ver, ¿quién agrega algo? Son personas que viven libres, no les importa. A ver, ¿quién me dice algo acerca de esto? No pueden decir nada. Muy bien, entonces mire, quede claro, ¿no? El movimiento hippie surge como una manifestación contracultural estadounidense en los años 60, y pues siempre ese movimiento profesaba los valores de la anarquía, de la no violencia, también ellos sobre la revolución sexual, sobre la preocupación del medio ambiente, etcétera. Ya, aquí nosotros tenemos aquí dentro de que se desarrolló el movimiento hippie que propugnaba la paz y la no violencia, como dije, también rechazaba los valores de la sociedad de consumo. Ya, aquí está
este movimiento hippie no trataba de una agrupación organizada, sino de una actitud colectiva de jóvenes que formaban comunidades y vivían con sencillez. Eso lo hacen hasta su propia vestimenta, ¿no? Ellos reflejan algo que tienen que diferenciarse del resto para que tú puedas saber la forma como vive, la forma como se viste, la forma de pensar, pues es vivir en sencillez, porque no les importa nada, o sea, nada de consumo, como nosotros, los seres humanos, por eso dice que la tecnología nos está consumiendo, nosotros nos consume algún objeto, ¿no? Eh, en cambio, los hippies no forman parte de esas comunidades, ellos viven con sencillez, ellos siempre lo que tratan de propugnar es la paz, la no violencia, siempre rechazan los valores de la sociedad de consumo, ¿ya? Pero queda claro que ellos no son una agrupación organizada, sino que es una actitud colectiva de jóvenes que forman parte de esa comunidad y viven con sencillez. El consumo de drogas, especialmente de marihuana, se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Esto es una de las cosas que también consume este movimiento hippie. Ya, este es uno, y allí en ese tiempo, pues, el consumo de drogas, especialmente de la marihuana, y que todavía continúa, se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Entonces aquí tenemos estos dos temas, la carrera espacial y la agitación y protesta. Dentro, si usted anota como características importantes de la agitación y protesta, los cambios sociales, políticos y tecnológicos se reflejaron en la sociedad. Otra característica que usted puede poner allí, que los jóvenes crearon su propia cultura de protesta que se extendió en varios campos. Otra característica, nuevas formas de música popular sacudieron la sociedad, especialmente a la juventud. Otra característica, que se desarrolló el movimiento hippie, que ellos propugnan la paz, la no violencia y rechazan los valores de la sociedad de consumo. Y también el consumo de drogas es otra característica dentro de la agitación y protesta. El consumo de drogas, especialmente de marihuana, se convirtió en un mecanismo de escape y de protesta. Si usted los ubica siempre como característica, a veces también trate de hacer diferente el resumen, puede ir colocando numerales para que usted vaya colocando características, ¿no? Cosas importantes de esos temas. Hoy día se pudo haber hecho así, como les estaba yo indicando, a través de literales, ¿no? Para que usted vaya realizando el resumen de una forma diferente. Ya, no se olvide de poner los dos títulos para que usted no se confunda al momento que yo envíe mi lista cuando revise el portafolio. Y aquí usted también se le hace más fácil hoy día porque está allí viendo la clase. Ya tienen las preguntas realizadas. Yo sí, profe, ya sé cuál voy a decir. Ya, muy bien. ¿Quién más tiene? ¿Quién más tiene?